algunas visiones de futuro y después ver un par o dos o tres slides de cierre. Como quedaba medio feo poner visiones, puse esto visiones más amplias, o sea, son la gente que trata de comprender, digamos, todo esto cómo entra en algo que va más allá de un curso sobre digitalización pura. Y para eso es muy importante, para reafirmar un poco que no hemos perdido la semana, ver cuáles son las tendencias en curso. Esto es un solo cuadrito. Acá tengo algunas cosas digamos, de aplicaciones importantes, Internet de las cosas, grandes datos, una matriz social, la evolución del comercio, todo ese tipo de cosas. Y aquí puse con las X aquellas tecnologías que son importantes para este tipo de aplicación. ¿Qué quiere? Después pueden mirar el cuadro cuáles son el tipo de aplicación, pero lo que ustedes ven bien claro, que hay dos aplicaciones que tienen la mayoría de las crucecitas, y por eso las puse en rojo. Y fíjense que esto es un poco la justificación de que por qué no perdimos la semana. Las dos tecnologías que están atrás de todo lo que se prevé para esto fue un trabajo de 2013, o sea que digamos 2013-2022, básicamente las dos grandes tecnologías va a ser la computación en la nube y la telefonía. O sea, digamos, las dos tecnologías sin las cuales ninguna del tipo de aplicaciones que están acá, por ejemplo, el gobierno electrónico, el cuidado de la salud, la educación, los sistemas ciberfísicos, todo esto me depende de estas dos tecnologías. Por supuesto tengo aquí grandes datos, los sensores, interfase natural, o sea que se puede hablar con la computadora, los chatbots y ese tipo de cosas, pero acá está el grueso. Quiere decir que no perdimos la semana. O sea, si esta previsión es correcta, lo móvil, o sea, aquella tercera plataforma que vimos estilo IDC, y por otro lado la nube, son dos ladrillos fundamentales de lo que vamos a ver para el año. Y si quieren ver dos que tienen bastante peso, también tenemos los sensores, que son de vida o muerte para Internet de las cosas, y después con más o menos fuerza tenemos los grandes datos y tenemos las interfaces naturales que ustedes han visto cuánto ha avanzado, que ustedes ya pueden contestar el WhatsApp en el reloj de Apple con el mensaje de voz. O sea, eso ha avanzado. Entonces simplemente esto para decirle, mire, lo que vimos, que es lo que las consultorías fuertes empresariales para los próximos 10 años dicen, son los soportes de lo que va a ser. Ahora vamos a ver 3 o 4 visiones. Acá hay varias cosas, pero a algunas les vamos a dar más importancia. Vamos a ver por un lado lo que se llaman los modelos de cola larga, que es algo que ya lleva unos buenos 12 o 13 años arriba de la mesa. Para la gente que le interesa el medio ambiente, voy a hacer unas reflexiones sobre economía circular. El otro día estábamos hablando con el profesor aquí sobre las cosas de diseño y salió el tema de los makers, que es un tema importante. Y voy a centrarme sobre todo en estos dos últimos, la sociedad de costo marginal cero y la singularidad. Estos son casi títulos de libros bestseller de los últimos años sobre estos temas, pero algunos vamos a ir más rápido, otros vamos a ir más lento. Entonces el primer tema grande, fíjense, es un tema que ya tiene sus buenos años, estamos hablando de los años 2002, 2004, son los modelos de cola larga. Este señor Chris Anderson se hizo famoso por 2 libros con una diferencia de 10, mejor dicho, por un paper y un libro con una diferencia como de 10 años, y Anderson por mucho tiempo fue el director de Wired, que es la revista más divertida en este tema, porque es la revista, es decir, si uno quiere estar en este tema, es la revista más divertida, porque además de hablar de los temas duros, le pone gracia. Y ahí en octubre, en el número de Wired de octubre del 4, Anderson escribe un paper que dice en esencia lo siguiente. Para aquellos que hayan estudiado mercadotecnia, pero a veces hasta para cosas sociales, siempre existió la regla de 80-20, que era la idea de que, bueno, dado que yo no puedo hacer un control de todo mi inventario, me tengo que preocupar por el 20% que me genera el 80% de las ventas. Y alguien también puede decir, me tengo que preocupar por el 20% que está a favor mío, porque ese es el que me va a generar la mayoría del apoyo. O sea, la regla 80-20, que fue una regla de inventarios
fue un general, y siempre, y yo creo que se enseña todavía la regla 80-20, o por lo menos se menciona. Muy bien. Anderson lo que dijo, claro, eso es verdad, pero funcionaba en un mundo a donde yo tenía bienes que había un costo en sostener un inventario. Pero ¿qué pasa? O sea, supongo que usted había Power Records, en aquella no sé si queda todavía, donde uno iba y llegaba y se pasaba todo el día viendo qué CDs había de música, ¿no? Obviamente para Power Records el 80-20 era correcto. Tenían que poner en el primer piso el 20% que era el 80% de lo que la gente iba a comprar. Pero Anderson lo que se dio cuenta hace unos 12 años es que cuando yo digitalicé la música, el 80-20 no me sirve absolutamente de nada porque el 100% del inventario es gratis a los efectos prácticos. No la producción, pero una vez que está producido el MP3 o el formato que sea, ¿por qué no voy a tener un MP3 que va a tener dos consumidores? Si primero estocarlo no me cuesta nada y si tengo dos consumidores voy a ganar 0,99 por 2. Esa es la esencia del modelo de cola larga. Darse cuenta de que antes, fíjense que uno generalmente trabaja con modelos con curvas normales, no todo en este mundo es normal. Bueno, las ventas en general no son normales, en el sentido que hay muy pocos productos, el 20 que me venden mucho y muchos productos que me dan muy pocos recursos. Yo no podía estocar esto, porque si yo estocaba esto, estaba pagando un costo de inventario que a lo mejor era tener un disco que me iban a comprar, o sea, el otro universo, las librerías. Yo no podía tener libros que sabía que iba a haber a lo largo del año una venta. ¿Por qué? Porque me salía más caro manejar el inventario de ese libro que lo que iba a conseguir. Anderson nos dice, bueno, no, ahora lo que tenemos es que esto son distribuciones de poder, ¿no? Power Distribution. Esta distribución, yo puedo hacer dinero a todo lo largo de la distribución. Una vez que está producido, sea por la banda de música, sea por la imprenta, por quien sea, un libro, yo si lo digitalizo, yo puedo tener el stock completo de la música que está digitalizada, y si consigo un comprador una vez cada 3 años, bueno, me va a dar 0,99 que es mejor que nada. Entonces, por eso lo llamaron el modelo de cola larga, diciendo los beneficios que antes yo me concentraba en las ventas que estaban acá, ahora tengo toda la integral esta de beneficios. Y entonces ahí aparece todo un argumento, bueno, el pequeño productor también tiene una posibilidad. Antes, si uno no era los Rolling Stones, la chance de estar en la entrada de Tower Records era muy baja, ¿no? Ahora, fulano de tal que tiene su bandita, sí puede colocarlo y puede darse perfectamente que a lo mejor a alguien le gusta y alguien lo compra y yo tengo toda la ventaja. Vendí un producto y por otro lado los consumidores quedan contentos. Cuando sale el número de Wired, esto era muy de avanzada en 2004. Fíjense que inclusive fueron ejemplos de algunas empresas como Rhapsody, que yo creo que ya ni existe más. Y decían, miren, hay 3 mercados en el mundo. Están los mercados en los cuales yo vendo bienes físicos, a donde me sigue jugando el 80-20. Hay mercados en los cuales yo tengo vendedores híbridos. En aquel momento Amazon sigue siendo un vendedor híbrido. Si ustedes están apurados, lo bajan para Kindle. Si no están apurados, le piden que se lo mande por correo el libro. O simplemente si tienen duda lo compran en Kindle y se les gustó mucho para arreglarlo, compren otro. Y después están en aquellos momentos, fíjense que todavía ni siquiera ponía iTunes Store y ese tipo de cosas, porque en 2004 no había, y los cuales son los de puro contenido digital. La inteligencia de Anderson fue decir, la economía digital va en este sentido, y la ganó de punta a punta. Esto sigue porque yo sigo comprando carros físicos, esto sigue porque Mercado Libre me vende cosas digitales y cosas físicas, pero este universo creció. Y entonces la diferencia entre el universo físico y el universo digital generó un nuevo modelo de negocios, que es el modelo de negocio de cola larga, long tail. ¿Okay?
O sea, hoy en día ya en cualquier curso de mercadotecnia ya se manejan, no es gran novedad, pero fue una de las primeras conclusiones de esas que sonaban raro hace 10 años y que después uno se dio cuenta en 5 o 6 años, esta gente tenía razón. Los que tengan tiempo, pero eso es un poco de arqueología, léanse el Wired de octubre del 4, pero ya es un poquito de arqueología, ¿no? Pasan 8 años, aparece la impresora 3D, hay cambios grandes, Anderson creo que ya en el 12 le había dejado Wired, y escribe otro libro, ha sido mucho más controvertido, pero sin embargo ha tenido también su peso, en el cual se llama Makers, o sea, los hacedores, por decirlo así. Y es lo que dice, bueno, estamos en una nueva revolución industrial, y esa nueva revolución industrial tiene como dos bloques. Por un lado, tengo una cantidad de software para hacer cosas que es open source, o sea que yo lo puedo usar, y además está muy bien visto en la comunidad digamos, de gente técnica, hacer algunas veces cosas open source, y tengo impresoras 3D, o sea, manufactura aditiva, en lo cual, si yo combino software de diseño open source con manufactura aditiva, resulta que yo puedo empezar a producir bienes físicos, si me interesa imprimirlos, o puedo hacer prototipos físicos, estoy en la primera etapa, si me interesa, y después vender lo que el producto sea en forma física o forma digital. Entonces lo que dice Anderson ahí es, bueno, aparece toda una nueva camada de productores en el mundo que no son grandes empresas, sino que pueden ser perfectamente un empléate a ti mismo, en el cual combinando una máquina que hoy debe andar en los 400, 500 dólares, la más elemental de una impresora 3D, puedo diseñar cosas que era imposible diseñar de otra manera y con open source. Y esto lo puedo complementar con el hecho de que estoy produciendo prototipos muy rápidos y muchas veces esos prototipos rápidos le estoy haciendo el testeo digital y no físico. O sea, yo por ejemplo, en lugar de checar resistencia al viento, en lugar de tener que tener un tremendo túnel para hacer la resistencia al viento, puedo avanzar muchísimo con el testeo digital. Juntando todo esto, dice, miren, viene una nueva generación de emprendedores, que son los makers. Fíjense que esto no solo es un problema de pequeña empresa. Por ejemplo, cualquier empresa, digamos, que está en una zona más o menos aislada, tiene que tener una cantidad de refacciones impresionantes si quiere tener continuidad, porque se me rompe la rueda número 34 y mientras la mando a pedir a la Ciudad de México, la mando a pedir a Houston, tengo que parar la producción. Entonces tengo que tener refacciones. Lo que dice Anderson también es, digo, ¿qué pasa si yo en lugar de tener almacenes y almacenes de refacciones, tengo impresoras 3D de alta calidad y simplemente compro online o tengo de mi depósito online los blueprints que yo necesito, pongo ahí y en lugar de esperar que venga de Houston o tener un almacén gigante, produzco mi refacción. Entonces, fue otro segundo gol grande, digamos. Pero, sin embargo, a diferencia del previo, que ya se generalizó, de aquí quizás se le fue un poquito la mano diciendo, bueno, aquí el mundo va a ser el mundo de los makers. Yo diría, más bien lo que se ha dado es, aparece todo un universo de makers, pero hay otro universo que no es de makers. O sea, digamos, creo que acá se le fue un poco, en mi opinión, ¿no? Pero es un libro importante para la gente que le interesa hacer cosas físicas o hacer cosas digitales y ver cómo eso tiene un espacio en el mundo. Es muy interesante porque lo que dicen, miren, muchas de las ventajas de escala siguen, pero muchas de las ventajas de escala desaparecieron. Una preguntita, ¿el término manufactura aditiva se usa acá? No. ¿Está claro? Explico entonces. ¿Qué significa manufactura aditiva? Ustedes piensen en yo tenía un pedazo de fierro y quería hacer un producto, ¿no? ¿Cómo se hacía el producto? Sometía un torno que iba sacando pedacitos de fierro, de acero, hasta que me quedó con el producto, ¿no? Eso era una manufactura sustractiva. O sea, voy sacando cosas.
Mientras que la manufactura aditiva con las impresoras 3D, lo que yo voy poniendo es una capita de material, solidifico, otra capita de material, solidifico, y entonces por eso se llama manufactura aditiva, porque yo voy sumando en lugar de restar. No es tan irrelevante la diferencia como parece, porque hay cosas que era prácticamente imposible de hacer con manufactura sustrativa, o sea, contornos, y que yo puedo hacer con manufactura aditiva. Hagan este producto de mi torno con sustrativa y sáquenle el pedacito de adentro de acá. O sea, se podía, porque todo se puede hacer en la vida, pero el costo de eso era muy grande. Con manufactura aditiva, muchas de esas formas extrañas se vuelven mucho más fáciles de hacer. Entonces, para los que les guste el tema, bueno, ahí tienen de todo. Y una cosa que hoy hablábamos con Celso, lo que está muy de moda pues, en ciertos sectores productivos, productivos de gente productiva, de makers, es por ejemplo juntar impresoras 3D de costo bajo con todo el sistema de CPU y de programación de Arduino. Los que están en el tema no da para tratar todo eso, pero Arduino al final es un CPU, una plataforma para el diseño de circuitos y un sistema digamos, de programación que les permite, por ejemplo, programar el uso de una impresora 3D o, por ejemplo, ya en una lección un poquito más avanzada, les permite, por ejemplo, controlar una computadora de otro por la vía del USB y cosas de esas. No es piratería. Entonces busquen Arduino, para la gente que le gusta las cosas makers, se van a divertir en serio porque además todo el paquete, y no es propaganda comercial, todo el paquete debe estar costando 80, 90 dólares, o sea, el paquete con el board para hacer las conexiones, el motherboard, la conexión USB, la conexión de electricidad y el librito de instrucciones. Entonces, esto es una cosa que se puede, a los que les gusta ese tipo de cosas, se pueden divertir mucho. A mí me llevó como 3 meses hacer el librito y soy hermano para esos temas. O sea que, ¿Es como el Raspberry Pi? Exactamente, ese es el mismo nivel de la Raspberry, lo único que esto lo hicieron unos italianos en Torino, y bueno, y Arduino es porque era el bar a donde iban, pues. El mundo es igual en todos lados, o sea, pero es muy interesante para la gente que le gusta ver, porque bueno, había algunos que eran fáciles, había unos diodos, entonces uno le pasaba la mano por arriba y generaba música, lo cual era relativamente fácil. Pero ya cuando la última lección del librito era cómo me conecto al puerto USB y le cambio los colores a una foto que está en el PC. Y ahí ya se pone más divertido. Y ese era el libro 1. Entonces, pero bueno, no tiene nada que ver con el curso, pero si le gusta la onda del estilo de makers, es una buena combinación de la manufactura aditiva, es Arduino. Arduino es sin H, por supuesto. Cambiamos de tema, pero siempre un poco de la futurología o las cosas divertidas de hoy, ¿no? Para la gente que le gusta medio ambiente, acuérdense todo el tema que vimos el otro día como la posibilidad de que por fin yo puedo empezar a controlar las cadenas productivas, la huella de carbono de mis proveedores, etc. Y lo que se empezó a juntar con los ambientalistas desde los años 70 y más digamos en los 2000, que ha sido la gran década del tema ambientalista, hablan de que yo tengo que tener una economía circular. O sea, estaba la idea de que la manufactura iba, como aquí decía, de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, yo produzco algo, lo uso, envejece, lo vendo a un mercado de segunda y al final termina en el basurero, ¿no? Esta gente lo que dice, no, yo tengo que trabajar con economías circulares, que eso es uno de los elementos fuertes de los ambientalistas. Tengo que trabajar con economías circulares, que es de la cuna a la cuna. O sea, el televisor no termina el día que yo lo mando para el basurero, porque el televisor tiene vidrio, tiene madera, tiene plástico, tiene un poquito de oro, tiene un poquito de platino, y todo eso, si yo quiero ser ecologista en serio, no es un tema solo de reciclar, es un tema que todo eso tiene que volver a la cadena productiva. Si yo no tengo una cadena circular, dicen los ambientalistas, tarde o temprano voy a agotar el planeta. Porque aunque ahorre, si la cadena no es circular, yo voy a seguir llenando, llevará más tiempo, pero voy a seguir llenando los basureros y al mismo tiempo voy a seguir necesitando los productos. Bueno, y lo que se dio todo cuenta esta gente
Este señor él es el que le atribuye todo esto de la circularidad, y este señor Braungart es el que la divulgó, y justamente lo que está diciendo esta gente, todo lo que vimos ayer de Internet de las cosas, es lo que hace esto posible. Antes era un lindo planteo teórico, pero ¿cómo hacía yo para controlar el cuna hasta la tumba y de la tumba a la cuna otra vez en miles y millones de productos? Mientras que justamente con Internet de las cosas, todo lo que vimos en los sistemas de sensores, la comunicación máquina a máquina, se vuelve más viable trabajar este tipo de temas. Y entonces ahora, para cerrar un poco, quería dar dos temas que de alguna manera son más... No es que estos no sean más fuertes, sino que dejan más cosas para discutir. El primero es un trabajo que salió hace poco, que es del 14, que no me acuerdo. La idea que ya hemos adelantado un par de veces en la sesión es que estamos avanzando hacia una sociedad de costo marginal cero. Lo cual la frase me suena un poco exagerada. O sea, yo dudo mucho que este edificio algún día se pueda producir con un costo marginal cero. Pero sí sabemos que hay un montón de cosas que se están transformando en actividades que van a ser de costo marginal cero. O sea, la comunicación, el transporte de la energía, la logística. Entonces lo que dice esta gente, y esto ya hace un poco el salto, de que en realidad la sociedad de estilo costo marginal cero va a ser una sociedad mucho más colaborativa que una sociedad de competidores. No que haya competidores en el sentido que yo compito con ustedes, no que compitan empresas, ¿no? En el sentido siguiente, porque en la medida en que el costo sea cero, existe el valor de que, bueno, si esto vale cero y yo voy a obtener cero, las posibilidades de cooperación, y por eso ellos hablan de Collaborative Commons, es básicamente una actividad en la cual existe la posibilidad de que la gente colabore gratuitamente. Bueno, y todos los que siguen los temas de crowdsourcing, crowd design, mismo, hasta piensen todos los comentarios buenos o malos que ustedes reciben en Instagram, los que estén en Instagram, algo de eso hay. Pero, ¿qué es lo importante que esta gente sí se plantea? Dice, bueno, ¿quién va a controlar la infraestructura de telecomunicaciones? Porque todos estos elementos de costo marginal cero son posibles justamente por una infraestructura de redes que me permite tener el dígito gratis. En la medida en que yo no tenga el dígito gratis, que tenga el dígito gratis, ¿quién va a controlar esto? Y entonces esta gente lo que dice es que, bueno, acá va a haber una tensión muy grande hacia adelante entre todos los que están en lo que podríamos llamar el crowdsourcing, los collaborative commons, y el hecho de que yo tengo 4 plataformas mundiales, más las compañías de telecomunicación y cable, más las compañías eléctricas, que en el mundo no son tantos. Aquí yo tengo 100 players, o mucho menos de 100 probablemente, players serios, que son los que van a jugar contra este Collaborative Commons. O sea, ahí sí ya son cosas que no es como la gobernanza de Internet, que uno dice que esto es muy importante y hay que darlo en serio. Estos son temas que uno tiene que tener en la mente, posiblemente sean importantes, posiblemente no sean importantes. Esto pegó mucho porque este señor Rifkin, que escribió esto, tuvo la suerte que la señora Merkel le encantó esto. Y entonces de repente en la Unión Europea empezó a estar arriba de la mesa permanentemente la idea de que tenían que trabajar con estilo de sociedad costo marginal cero. Yo diría, esto lo habíamos visto bastante en la semana y creo que igual es interesante pensar esto, cómo yo tengo por un lado fuerzas hacia la fragmentación, fuerzas al empléate a ti mismo, fuerzas a favor de los makers, y por otro lado tengo fuerzas que las plataformas globales son 4, los grandes de las telecomunicaciones en el mundo son 5 o 6 y los grandes de la energía eléctrica son un poco más, pero tampoco son infinitos, ¿no? Simplemente son cosas para, como decía el título de la sesión, visiones más amplias. Pero la que más me gusta dar es esta, porque esta sí es que es la economía de la singularidad. O sea, siempre ¿lo han oído? No.
Bueno, obviamente empecé con esto no de sangrón, sino porque, bueno, esto es el prototipo del universo San Francisco y Silicon Valley, por supuesto, ¿no? Entonces, este es un número viejo de San Francisco Chronicle, pero la gracia era esto, bueno, es lo típico de... Pero este sí creo que a mí me... Y la gran pregunta es, bueno, si esto hace sentido o está más cerca o no. Vamos a ver. Aquí tenemos un par de frases que yo le puse un poco como argumento de autoridad, pero porque son interesantes. Fíjense, este señor Winch dice: el crecimiento exponencial de la tecnología, la palabra importante ahí es exponencial, acuérdense de las funciones exponenciales, llegará a un punto a partir del cual nosotros no somos capaces ni de especular sobre sus consecuencias. Bonita frase. Y la palabra fuerte es exponencial. En otro momento dice: en 30 años tendremos la capacidad de crear una inteligencia sobrehumana, que es sobrehumana, así es de ganar algo, ya está creada, pero después miren la frasecita que se manda después, por eso dije que esto era futurología. Muy poco después la era humana se acabó. Esto lo escribió en 93, pero digamos, pero piénsenlo esto no como algo para aprender, sino para abrir la mente, ¿no? O sea, hay gente que dice, miren, aquí estamos una jugada que va a llegar a un punto en el cual esto se dispara y ni mi capacidad de especulación sabe para dónde va. Y este es el señor Kurzweil, ¿no? Dice, muy bien, usted me va a decir, estamos todos locos acá, ¿no? Dice, mire, se manda una frasecita de Schopenhauer, ¿no? Que dice, todos toman como los límites del mundo, los límites de su propia visión. Y entonces dice, bueno, usted no cree en esto, problema suyo, su visión llega hasta ahí. No, está bien, pero digamos, la puse porque eran frases bien provocadas, y además como nos queda una hora para terminar, ya llegó un momento de divertirse un poco, ¿no? Pero fíjense lo que está diciendo esta gente, miren, cuidado, no me va a tocar a mí, porque a mí ya no me dio para exponencial, pero a ustedes les tocó la exponencial. O sea, ¿qué va a ser el mundo cuando ustedes tengan 60 años? Primero porque van a estar todos vivos, porque la gente se va a morir mucho más vieja, ¿no? Bueno, ¿qué podemos? No tenemos idea. O sea, la exponencial, por eso es importante lo de Lynch. No tenemos idea lo que va a ser la estructura económica cuando ustedes cumplan 65 y estén haciendo la gran fiesta. ¿No? Bueno, entonces, y Kurzweil dice, mire, y no me vengan con que aquí siempre se hizo de otra manera y esto también me parece absurdo, no simplemente reflejar los límites de su pensamiento. Ahora, como esto ya estaba demasiado folclórico, ahí sí ya puse una cita de alguien serio, von Neumann, que inventó, además de toda la concepción de computadora, teoría de juegos y todo eso, y es un tipo pesado como von Neumann, dice: el progreso permanentemente acelerándose de la tecnología da la sensación de que se aproxima a una singularidad esencial. Acuérdense lo que vino en matemática, un punto de discontinuidad, para decir acá. O sea, llega un momento que se me fue la función porque era discontinua en la historia de la raza, a partir de los cuales los temas humanos, como los conocemos entonces, no continuarán. Y eso ya no lo dice Kurzweil, que hay gente que le gusta y gente que no gusta. Esto lo dijo von Neumann y ya había inventado la teoría del juego, y cualquiera de los que están en el sistema de cómputo sabe que todo lo que llamamos computadora es una máquina von Neumann, ¿no? Entonces hay gente de peso que está diciendo, y que ya hace rato, esto von Neumann lo dijo hace 50 años, 60, de que llega un momento que las cosas se rompen. Acá este señor Kurzweil, en un libro muy divertido que se llama La singularidad, justamente pone lo que podríamos decir el avance de la capacidad de procesamiento humano, ¿no? O sea, digamos, la intuición básica de que yo tengo un crecimiento exponencial del cómputo. Ahora, primera cosa, el eje de las ordenadas es exponencial, no es lineal. O sea, aquí yo no estoy hablando de una tasa de crecimiento, sino que estoy hablando del crecimiento de la tasa de crecimiento. ¿Está claro? Y ahí Kurzweil tiene esas frases geniales. O sea, a mí realmente yo soy muy impresionado, impresionado de las cosas feticistas, yo ya lo puse. Kurzweil dice, y piensa en esto, en el mundo están los reaccionarios y los progresistas, ¿no? Y
Los reaccionarios son la gente que va a decir, no, estábamos mucho mejor cuando la gente llevaba el peso en el hombro porque todos trabajaban, ¿para qué quiero esta digitalización? Dejemos de lado todo eso. Quedan los progresistas. Los progresistas de esa curva generalmente trabajan con la hipótesis de que hay cambio, tienen cierta sensación del cambio, tiene costos, pero es bueno. Pero en su mente siempre trabajan con que la tasa de cambio va a ser constante. O sea, esto mejoró 10% en la última década, alguien va a decir, qué desastre, ustedes viven cambiando, tenemos que volver a cuando había principios hace 20 años y había respeto y todo eso. Bueno, y otros van a decir, no, esto tiene sus costos, está bien, esto mejoró, cambió 10%, en los próximos 30 años va a cambiar 30% porque históricamente esto cambia el 10%. Esos son los progresistas. Curva es lo que dice, miren, estos se quedan cortos, porque lo que sucede es que no entienden que los cambios tecnológicos en serio al final son exponenciales. La gente, los progresistas, trabajan con la tangente de la curva. O sea, piensan que esa tangente va a ser constante y entonces, en lugar de avanzar sobre la curva, avanzan sobre la tangente. Suponen que tengo una recta que tiene pendiente constante por definición y entonces proyectan y dicen esto le va a pasar esto de aquí a 20 años y cuando resulta que eso pasa a los 5 años viene la sorpresa. Y pone varios ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, dice, cuando se empezó a descifrar el genoma humano, los primeros cálculos dijeron esto va a llevar siglos. ¿Por qué? Porque los primeros que se habían podido identificar habían llevado meses. Cuando llegó como al 10%, ya ahí se dieron cuenta, no, esto va a llevar 70 años, de aquí a 3 generaciones vamos a tener esto recién descifrado. En realidad, de principio a final llevó 7 años. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Él dice que uno siempre dice, bueno, a mí me llevó con esta tasa de crecimiento que algo iba duplicando, 20 años llegar a la mitad. Vamos a salir tan chiquito que a los 20 años llegó a la mitad. El tipo dice, uy, todo el mundo dice, uy, me quedan otros 20 años. No, me queda un año. ¿Por qué? Porque justamente cuando los exponenciales tienen eso. Entonces lo que dice es, más allá de, acá lo que está diciendo es que entre 1900 y 2100 la capacidad de cómputo del ser humano va a andar por acá, entonces por acá una máquina puede hacer lo que hacía una mosca, por acá hace lo que hacía un ratón, por aquí lo que hace una persona, por aquí hace lo que hace toda la humanidad y aquí hay algo que yo no tengo ni idea. Que es lo mismo que decía con otro tono von Neumann. Entonces piensen en eso siempre, ¿no? Cuando ustedes están jugando por el futuro, están trabajando sobre la tangente, sobre la curva. Claro, a lo mejor yo estoy acá y realmente es más fácil trabajar sobre la tangente, porque el de la curva va a decir esto pasa en 20 años y no pasa en 20 años. Pero si yo llego a andar por acá y trabajo con la tangente, y bueno, y hay grandes genios que se han equivocado, por ejemplo, en estas cosas. Por ejemplo, Herbert Simon, que los que estudian administración de empresas lo conocen bien, Simon dijo allá por los 60 que hacer una máquina para jugar al ajedrez que le ganara a los grandes campeones se iba a conseguir en 20 años. Bueno, en realidad se consiguió en 40. ¿no? Pero, digamos, se quedó, tampoco no se juega nunca esta cosa, pero a mí me gustó mucho la idea esta de que aún la gente progresista juega mucho con la tangente y a veces más va. Y entonces, esto ya directamente del libro de la singularidad de Curva es lo que va a decir, bueno, el grado de complejidad de sistemas. Hay un momento en el cual yo paso de átomos a moléculas, después paso de moléculas a, a temas químicos, biología. Entonces dice, bueno, a lo largo de la historia, no de la humanidad, porque aquí es mucho más, de la historia de la Tierra, se ha ido avanzando en grados de complejidad y en grados de orden. Y él dice, bueno, en este momento estamos pasando del 4 al 5. O sea, estamos pasando de un momento en el cual
llegué a una complejidad en la cual entiendo las tecnologías, manejo las tecnologías, y que el paso siguiente, y eso cada vez más gente lo está diciendo, es la fusión de la tecnología con la inteligencia humana. O sea, bueno, las cosas que siempre dice, un día para qué voy a aprender idiomas, porque me van a poner el chip de idiomas, uno se reía de, claro, uno se reía de eso, pero bueno, con Google, el intérprete de Google, yo le invoco al 99% cuando hablo y quiero que se traduzca al armenio, del cual no sé una sola palabra. O sea, todavía no está implantado, pero fíjense, eso hace 20 años era considerado, pero nunca never. Y hoy en día todo el mundo tiene gratis Google Translator en su teléfono, más o menos. El lío con el libro de Kurzweil es que yo nunca le pude entender el punto 6. Entonces, pero lo dijo porque hasta el punto 5 entiendo. O sea, la fusión, cómo la inteligencia, la tecnología humana va a potenciar la inteligencia humana, pero él dice, bueno, sigo en la exponencial. Acuérdense que en la curvita aquella toda la humanidad andaba por acá y para acá había otra cosa. Y en ese momento dice, hay una expansión de la inteligencia humana que rompe todo, en cierto sentido lo de von Neumann, que viene algo en el cual el comportamiento que hoy tenemos no nos va a explicar nada de lo que hay. Él lo llama el universo despierta y eso sí a mí me superó. O sea, pero como me interesaba contarles hasta acá, o sea, la verdad que reconozco que si quieren leerlo, el libro de Kurzweil es muy interesante, hasta ahí llegué yo. O sea, no me dio, el punto 6 no lo pude entender, entendí que iba a haber una discontinuidad, pero que esa discontinuidad yo la pueda poner en el universo despierta me ganó. Bueno, ¿por a dónde van las rutas hacia la singularidad? Eso sí es una cosa mucho más operativa para una universidad. Bueno, hay 3 universos que hay que trabajar. Uno es el hackeo de la inteligencia humana. Pero hackeo no en el sentido de entrar para hacer mal. No, acuérdense que hacking significaba arreglar algo para que funcionara bien. Que después eran gente que le entraba algo para hacer funcionar lo que... Entonces lo primero que hay que tener es un conocimiento de la inteligencia humana como para poder hacer hacking. Por otro lado necesito nanotecnología, tema en los cuales hemos avanzado bastante. Y el tercer componente, perdón, es inteligencia artificial. Y ustedes agarran un departamento de física, un departamento de cómputo, y ya estas cosas están arriba de la mesa. Si eso va a llevar a la singularidad o no, no sé, pero que va a llevar a la fusión de la inteligencia tecnológica con la inteligencia humana, yo creo que va. Y fíjense, estos son algunos de los temas, sobre todo inteligencia artificial y el hackeo de la inteligencia humana, que conviene tener en cuenta eso. Y ahora sí, ya vamos hacia el cierre. Acuérdense que ayer terminé un poco con la gran novedad, que no era ninguna novedad, ustedes habían oído hablar de Internet de las cosas, pero lo último que se está hablando y la pregunta era, ¿y después de Internet de las cosas qué? Y la sensación que hay es que el tema después de Internet de las cosas es inteligencia artificial. No que no hace 50 años que se habla de inteligencia artificial, no es que la cosa, pero a mí me importaban 2 cositas que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado. Ustedes saben, Larry Page y Sergey Brin fueron los que inventaron Google, son los dueños de Google, ¿no? Una vez estaba un señor, que está citado ahí en la nota, Schmidt, estaba haciendo una entrevista a Page, perdón, y les dijo, miren, ¿y ustedes por qué van a sobrevivir? Estamos hablando de años de ahí por el 2002, como dice ahí. Y le dice, ¿ustedes se acuerdan que había una cosa que se llamaba el buscador de Altavista? Bueno, ¿quién se acuerda de Altavista? Ya desapareció Altavista. Hubo montones de cosas que eran los dueños del mercado en su momento, y le dijeron a Page, bueno, ¿y ustedes por qué van a sobrevivir? ¿No? O sea, digamos, va a haber un día que no va a haber más Google. Y la respuesta de Page fue algo así: todo el mundo piensa que nosotros estamos haciendo un buscador, y lo dijo hace 14 años. Nosotros lo que estamos haciendo es organizar la información del mundo para hacer una inteligencia artificial. Y esas son frases que están no es que se la capturaron entrando en el teléfono. Entonces dijo, no, nosotros, nuestra jugada no es un buscador. Acuérdense todo lo que vimos. El que tiene el stock de datos va a tener una economía de datos muy grande, eso le permite mantenerse, pero sobre todo lo que le interesa
es básicamente, y ahí entonces el señor cuando escribe el paper teniendo eso, Page y Brin tuvieron desde muy claro desde el principio, su misión es organizar la función del mundo y hacerla universalmente accesible, y después el otro agrega, en realidad estamos haciendo una inteligencia artificial. Ustedes vieron que hace como un par de meses Google abrió el acceso masivo a uno de sus motores de inteligencia artificial, precisamente. Y ahí aparecen 2 o 3 elementos que son cruciales para lo de inteligencia artificial. Eso también es otro curso entero. Uno de esas paradojas, o sea, yo me acuerdo una vez estaba en una discusión y dijeron, no, porque aquí lo único que se vive hablando de los juegos de cómputo, a mí me gustaban los juegos de cómputo, sobre todo los de la generación intermedia, no los facilitos del principio de los 80, sino los intermedios de 88 a 95, por ahí. Dijeron, no, eso es una pérdida de tiempo, hay que preocuparse de los temas serios. Bueno, resulta que más allá que da empleo un montón de cosas, los juegos de cómputo fueron los que permitieron masificar la computación paralela, porque yo necesitaba unidades de procesamiento gráfico que me permitieran, al mismo tiempo que yo tenía el CPU que iba manejando, tener una unidad paralela, que era otro CPU, pero que hacía el procesamiento gráfico. Y justamente la computación paralela de bajo costo, que hoy en día está en el core de estas cosas de inteligencia artificial, su origen de masificación fueron los juegos de cómputo. Pues no solo eran entretenidos, no solo generaron empleo, sino que sorpresivamente fueron la base para un cambio tecnológico de primero. Big Data, que ya lo vimos bastante ayer en la primera sesión, y por otro lado, la existencia de mejores algoritmos. Y fíjense, Wired, en 2014, hace un añito y poco, termina con la misma preocupación que terminaban los de la sociedad de suma marginal cero, perdón, de costo marginal cero. Fíjense de lo que dice Wired. Wired dice, nuestra inteligencia artificial futura es probable que sea manejada por una oligarquía de 2 o 3 grandes digamos, de propósito general basadas en la nube, inteligencias comerciales. O sea, de vuelta hay, y estos no son la gente de la oposición, estos son los que están en Silicon Valley y en la duda, al igual que los de la sociedad suma marginal cero, ellos tienen la preocupación, primero, de que esta tendencia existe, y eso ya es un hecho, y segundo, no le podemos poner fechas porque la inteligencia artificial se ha prometido muchas veces y todavía no se ha avanzado tanto, pero la idea de que con las economías de red y las economías de datos, aquí van a necesitarse muy pocos, quizá 1 o quizá 2 o 3. Y ahí quería gastar un solo slide de inteligencia artificial, tema infinito y que me supera bastante, pero para que tengan en cuenta cómo... Esta es una definición de MIT, o sea, que al final, ¿qué es inteligencia artificial? Un curso de inteligencia artificial enseña a hacer esquemas, porque las presentaciones son esquemas que me ayudan a construir modelos que me permiten o me facilitan el conocimiento del pensamiento, la percepción y la acción. O sea, esto se entiende más fácil si uno lo razona al revés, o sea, en español es imposible, pero yo tengo un tema que es el pensamiento, la percepción y la acción, ¿no? Lo que yo pienso, lo que percibo y cómo actúo. Arriba de esto, yo conozco, ¿no? O sea, mi objetivo es conocer el pensamiento, la percepción y la acción. Para conocer esto, yo necesito modelos de ese conocimiento. Y esos modelos, generalmente, ustedes van a ver un curso habitual de inteligencia artificial, de esos que lo veo online, en realidad es el diseño de esquemas, de cajitas y flechitas que me ayudan a concebir el modelo. Entonces, en última instancia, es un esfuerzo modelístico para entender, en última instancia, la mente humana. Y visto en una perspectiva histórica, hay 2 grandes etapas, que algo hablábamos el otro día. Hay una etapa que es la etapa más consolidada, que es la inteligencia artificial de arriba hacia abajo, los sistemas expertos, ¿no? Que es la típica sí, tal cosa. Ustedes van a sacar
dinero del cajero automático. El primero sí es, si esta tarjeta es válida, le pido la contraseña, si la contraseña es válida, lo comunico con la pantalla, si el monto que pide corresponde a lo que tiene en la cuenta, entonces sale el dinero. Esos son los típicos sistemas externos en los cuales vivimos todo el día. Eso es el pago con la tarjeta de crédito. Hay montones de cosas que ya están automatizadas. El sistema de cita, o sea, el check-in del avión. Si este es el número del pasaje, paso a la de la reserva, paso a la pantalla siguiente, si ya son las 24 o las 36 horas, paso a la siguiente. O sea, esto ya está muy avanzado. O sea, lo que se llama habitualmente los análisis de inteligencia artificial tradicional. Eso ya es un área consolidada. Mientras que hoy en día se está hablando más de los modelos de inteligencia artificial de abajo hacia arriba. En el sentido que en lugar de tener un sistema que yo lo diseño desde el top, tengo módulos, todos estos bloques son módulos, y esos módulos yo los enseño una sola cosa, a interactuar entre sí. Y esos módulos aprenden a hacer cosas. A uno le suena metafísica, pero uno de los ejemplos que se da, y ya tiene unos cuantos añitos el ejemplo, de tener 2 o 3 años, es, por ejemplo, yo pongo una máquina que tiene hipotéticamente la mente de un recién nacido. O sea, lo único que sabe es un algoritmo de aprendizaje, pero no tiene nada dentro, ¿no? Lo pongo enfrente a un Nintendo o a una cosa de cómputo y mido cuánto tiempo le lleva a la máquina aprender a jugar al nivel rey o al nivel dios, según el nivel que tenga, ¿no? Generalmente nunca lleva más de 6 horas. O sea, la máquina lo único que sabe es que tiene un proceso de aprendizaje de estos bloques y empieza viendo, el primer esfuerzo es detectar cuál es el juego. O sea, pues yo no le digo cuál es el juego, no es como lo que era antes el juego de ajedrez o de damas. Yo no le digo cuál es el juego, sino que la máquina aprende primero cuál es el juego, porque, o sea, detecta las reglas del juego, ve si hay anormalidades en la regla del juego, y con esa regla del juego, una vez que conoce las reglas, ganar power, ¿no? Y eso, de alguna manera, es lo que se considera como los temas que van más allá. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean todos los temas de robótica, y eso que seguramente lo van a empezar a ver en los cursos de producción y afines, o en lo que estén leyendo, bueno, al final pues, piensen en un robot no es nada más que ponerle un cuerpo físico a un algoritmo de inteligencia artificial. Y como veíamos ayer, bueno, había un desplazamiento fuerte porque antes todo lo que se consideraba inteligencia artificial era lo que era algoritmizable, pero una vez que con inteligencia artificial yo puedo empezar a reconocer las caras que están en las fotos o puedo empezar a reconocer los sonidos por vía Shazam para saber cuál es la canción que está tocando, bueno, ya la cosa están avanzando en ese sentido. No, pero aquí habría para largo y ahora me salteo quiero irme a las 2 o 3 últimas láminas, que fue una semana larga para ustedes, y además tiene exámenes. Vamos a ver, son 3 slides o 4, esto no es mucho más que eso. Bueno, América Latina en general, México no es una excepción, hubieron fuerzas que ayudaron a la digitalización en los últimos años. O sea, México tuvo un muy mal 2010 después de la crisis, pero los países ahí empezaron a repuntar y hubo 3 fuerzas que fueron importantes en el movimiento, en el cual digamos, empezamos a agarrar dinamismo para correr a la revolución digital. Una fue el crecimiento económico, no fue a nivel chino, pero hubo sus años de 3, sus años de 4, algunos países llegaron un poquito más. Hubo la reducción de la pobreza, en general fue bastante masiva en la región, en algunos países fue muy grande, y ustedes saben justamente que la gran restricción que había era el costo de los equipos, dado el ingreso de la gente, y por otro lado estos costos bajaron. Entonces uno puede decir, bueno, si yo miro los últimos 10, 15 años, América Latina en general tuvo 3 fuerzas que ayudaron a la digitalización. Se creció, no a la coreana, pero se creció. Por otro lado, el número de pobres cayó, lo cual aumentó la demanda con capacidad para adquirir los productos digitales básicos, y los productos y la conectividad bajaron notablemente. Sin embargo, el pero es que las tasas de crecimiento y de comercio se han enlentecido.
desde niveles muy malos como en Brasil, que andan menos 3, menos 4, a países que bajaron del 4 al 2, otros que bajaron del 3,5 al 1. Entonces, una primera fuerza nos está jugando en contra, por lo menos para los próximos años, es que las tasas de crecimiento bajaran. Y segundo, antes que bajaran las tasas de crecimiento, para el conjunto de la región, la reducción de la pobreza se frenó en el 12. Hay algunos países que aguantaron hasta el 14, el 15, pero la gran reducción de la pobreza se dio entre el 90 y el 12, muy acelerado entre el 2000 y el 12. Del 12 para acá, algunos países han mejorado un poquito, pero uno puede decir, la fuerza 1, que era el crecimiento, se está frenada, o está mucho más lenta. La fuerza 2, que era la reducción de la pobreza, se frenó. Y la conclusión es que la revolución tecnológica esta, que va a seguir, porque no nos van a preguntar a qué ritmo va a ir, la vamos a tener que enfrentar probablemente con crecimiento más lento e inversión más lenta. O sea, que si ya era un poco difícil, esto va a ser un poco más difícil. O sea, porque ustedes saben que con crecimiento lento e inversión lenta es extremadamente difícil colocar nuevas tecnologías. Entonces esa es la primera cosa, que no viene en ese sentido un momento fácil. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, ¿qué podemos esperar del progreso técnico? O sea, porque acuérdense que las tres fuerzas eran crecimiento, se enlenteció, reducción de la pobreza se frenó ahí por el 12, el progreso técnico que había reducido los costos, y las características que yo diría más interesantes que uno ve en este momento es las fuerzas tecnológicas, aún para los países grandes de América Latina, van a seguir siendo exógenas. O sea, nosotros nos vamos a enterar que apareció el iPhone, nos vamos a enterar que salieron los aparatos de realidad virtual el año pasado y que ya deben estar llegando. O sea, el grueso de la fuerza tecnológica, no de su aplicación, pero el grueso del producto tecnológico va a seguir exógeno. Y vamos, yo creo que a seguir en esta dinámica que ya lleva sus buenos 10 años. La tecnología que madura, el precio se hunde. ¿A cuánto compran el iPhone 4 hoy en día? Debe estar gratis más plano. ¿No? Debe andar por ahí. O sea, no creo que esté muy... O sea, digamos, si uno lo quiere comprar entero, yo creo que seguramente con $50 lo compran. Entonces, y es una tecnología absolutamente buena que sirve perfectamente para casi todo lo que tengo que hacer. Y la tecnología de frontera va a seguir al precio mundial y alto. Si llega el iPhone 7 o llega el Galaxy 7S, lo que va a seguir. Entonces yo creo que vamos a seguir en los próximos años con esa dinámica. El grueso del progreso técnico va a seguir siendo exógeno. Las tecnologías maduras se van a seguir masificando rápidamente por reducción de precios, y siempre va a haber un mercado para los productos de frontera, que eso van a tener precio mundial más 20%, precio mundial más 30%, como ustedes conocen. Un tema interesante que es reciente y que conviene darle seguimiento a la gente que le gusta comercio y ese tipo de cosas, es que, digamos, hubo un acuerdo importante en la OMC sobre productos de tecnología de la información en julio del 15, y habría que ver en qué medida la reducción de algunas barreras al comercio de bienes de tecnología de la información y de las comunicaciones va a ayudar o no a esta masificación del progreso técnico. Muy temprano para decirlo, pero de cualquier manera conviene. Penúltimo slide, simplemente para repasar lo que hemos visto, los temas que van a estar arriba de la mesa, ya lo hemos dicho varias veces, pero último repaso. 1. Infraestructura, conectividad y centros de datos. O sea, América Latina va a tener que seguir discutiendo cómo mejora la confiabilidad de su infraestructura, cómo termina de cubrir todos los territorios nacionales. Segundo, lo que vimos hoy, el dilema entre privacidad y seguridad. Sabemos que hay límites en los dos, este tema va a seguir arriba de la mesa y no va a tener una solución rápida. Ciberseguridad, que no repite la seguridad acá, sino ciberseguridad, esto es, digamos, todos los robos en línea o toda la débil protección que tiene el consumidor en línea. Ustedes vieron que el consumidor en línea, si ustedes no pagan, bueno, la tarjeta de crédito ayuda un poco, pero si llegan a hacer una transferencia y el producto es digital, la defensa que tienen es prácticamente cero.
que es un producto físico, todavía puede haber alguna garantía, pero si yo no pago por tarjeta de crédito y lo que tengo es un producto que es digital, el producto, compré una aplicación, algo así, entonces ahí hay todo un tema. Todo lo que hablamos de certificación y estándares, ¿no? O sea, digamos, los países más avanzados en el tema, China, Alemania, Estados Unidos, están justamente en un debate muy fuerte sobre los estándares, como vimos ayer. Esto no lo hemos tratado, pero es una cosa que se puede entender muy fácilmente. Fíjense que todavía cuando ustedes hacen un contrato de internet, pónganle internet fija, lo que ellos le venden siempre, y eso no es que el operador sea malo, siempre es así, le venden el máximo de velocidad que van a tener. Nunca hay un compromiso ni a la velocidad media ni a velocidad mínima. Bueno, ellos dicen porque es técnicamente imposible, habría que discutir, pero eso se llama los acuerdos de nivel de servicio. Hay lugares como la Unión Europea que hay un debate muy grande si los gobiernos no deberían tener contratos preestablecidos de acuerdo a nivel de servicio. Entonces ustedes le dan sus 4 páginas, usted firma abajo, nadie va a leerse las 4 páginas para lo que dice. Cuando yo, que no lee nadie. Cuando yo compré 64 megas, después tengo 3.8 megas con suerte y viento a favor, llamo, protesto, y lo que me dicen, no, pero el contrato que dijimos es que trataríamos de darle hasta 60 megas. Bueno, eso es lo que se llama los contratos de nivel de servicio. Por supuesto, ningún operador quiere que haya contrato de nivel de servicio. Por supuesto, todas las instituciones de consumidores dicen, este es uno de los temas que tenemos que darle importancia. Tercer tema fuerte, transparencia. Ya lo hablamos ayer. Y como hay una simetría muy grande, los consumidores estamos siendo totalmente transparentes para las empresas, por lo menos para las que usan Big Data, y la transparencia inversa no existe. Y si existiera, tampoco funcionaría porque yo no tengo capacidad, como les decía ayer, de ponerme a ver los datos del puerto de Liverpool para ver qué sucede. O sea, el tema de transparencia, que parece ser tan fuerte en la economía digital, va a estar. Y por último, lo que vimos hoy de gobernanza de Internet y globalización de la Entonces, ¿vieron? Todos estos temas los fuimos viendo en la semana. Y estos temas, esto da para tesis, tesinas, trabajo de consultoría y trabajo de tiempo completo, porque estos temas ninguno va a desaparecer en los próximos 5 años. Van a haber pruebas tentativas, vamos a ver qué sucede con ciberseguridad, vamos a ver qué es. Pero estos son los temas para quedarse. Y quiero terminar con, y este sí es el último slide, en serio, de un artículo de Brian Arthur, que es un investigador muy famoso de tecnología, que lo escribió en el 11, y además, entre otras cosas, trabajaba en todos los laboratorios estos que están cerca del Álamo en Santa Fe, Nuevo México, a donde estamos justamente se hacían las bombas atómicas y afines. O sea, es como el von Neumann, o sea, no está hablando por el ardor. Entonces, fíjense, son 4 frases, pero son interesantes. Él dice, la segunda economía, en el término de la segunda economía, es la economía digital, ¿no? O sea, de la economía 1, que es la física, la economía digital es una capa neural, o sea, básica, de la economía física, ¿no? Segundo, la segunda economía, la economía digital, no es un pequeño aditamento a la economía física. En 2 o 3 décadas, o sea, con la fecha de él estamos hablando del 2031, 2041, la economía digital va a superar a la economía física en tamaño. Tercer frase, no hay una cota, no hay un límite superior a esto. Esto no termina en ningún lugar. No sabemos a dónde termina, lo mismo que decía von Neumann. Y esto es lo que es más interesante para todo el mundo que dice, uy, no, pues si aquí siempre hicimos esto así, para futurología, mejor me leo a Super, ¿no? Dice, y fíjense, Brian Arthur dice, sería demasiado fácil subestimar el grado en lo que esto va a hacer una diferencia. Y entonces fíjense, empezamos el lunes diciendo la economía mundial es una economía digital, ¿no? Ya no puedo vivir con el capitulito de lo digital, y terminamos con uno de los grandes de la tecnología, que termina diciendo no hay cosa más fácil que subestimar el grado en lo cual esto va a cambiar todo. Okay. Bueno, entonces
Aunque usted no lo crea, fueron 302 slides que se pasaron. Pero no, sacando los que pasaron. La verdad es que, aunque ustedes no crean, si no es que Celso me invita, nunca hubiera puesto en orden los 302 slides. O sea, claro, por supuesto que sirve mucho, porque uno siempre tiene una cosita aquí, otra allá, y Celso me dijo en enero, como allá es verano, digo, perfecto, tengo pocas cosas que hacer, y pasé enero y febrero y tienen los 302 slides. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a todos por venir, por inscribirse, a los alumnos de nuestra comunidad, a los de la maestría en economía, al personal de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que también participó del curso. Nos da mucho gusto que hayan estado aquí, que les haya servido, y a los profesores del Departamento de Economía y de otros departamentos, incluso fuera de la división, pues validan mucho este esfuerzo y nos da muchísimo gusto contar con ustedes. Estén pendientes, por favor, de próximos cursos que organizaremos. El siguiente es el 16P y será sobre monedas y billetes en la historia de México, y esperamos tenerles una nueva oferta para el trimestre de otoño. Muchísimas gracias y gracias. Muchas gracias a ustedes.